Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos, porque hoy tenemos un tema jugoso, uno de esos que nos encantan. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar del supuesto escándalo, del drama que se ha desatado en torno a Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos grandes estrellas de la televisión turca. Prepárense porque esto va a estar bueno. En este vídeo vamos a destapar toda la historia, a analizar cada detalle, cada rumor, y por supuesto, a intentar entender qué es lo que realmente pasó, o mejor dicho, qué es lo que se rumorea que pasó, porque el mundo de las celebridades turcas, como sabemos, está lleno de misterios y secretos. Vamos a hablar de los celos, de las tensiones en el set, de las posibles indirectas y por supuesto, de las reacciones del público. ¿Realmente Burak Özçivit está celoso de Neslihan Atagül? ¿Es todo un invento de la prensa o hay algo de verdad en todo esto? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar, ya saben la rutina, ¿verdad? Si eres nuevo por aquí o incluso si ya eres parte de la familia, pero aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Y no olvides dejar un like si te gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que suscríbanse, denle a la campanita y prepárense para el chisme. Empecemos. Bueno, para ponerlos en contexto, para aquellos que no estén familiarizados con la historia, vamos a retroceder un poco. Todo empezó con un proyecto en el que supuestamente iban a coincidir Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La noticia saltó a la prensa y claro, las redes sociales explotaron. Para aquellos que no estén familiarizados, Burak Özçivit es un actor turco súper famoso, conocido por su papel en series como Karasevda, donde compartió pantalla con la mismísima Neslihan Atagül, y también por su matrimonio con Fariye Evcen, otra actriz turca muy popular. Y por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, también una actriz de renombre con una trayectoria impresionante conocida por Karasevda y otras series que le han dado fama internacional. El punto es que cuando se anunció este proyecto, el hype fue enorme. Los fans, como siempre, estaban emocionados de verlos juntos de nuevo en pantalla, recordando la química que tenían en Karasevda, serie que los catapultó a la fama y donde sus personajes Kemal y Nihan conquistaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La conexión entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que alimentó aún más la expectativa de verlos juntos de nuevo. Los foros de discusión, las redes sociales y las páginas dedicadas a las series turcas se inundaron de comentarios y especulaciones sobre el nuevo proyecto. ¿Qué tipo de historia sería? ¿Mantendrían la misma química? ¿Superarían el éxito de Karasevda? Sin embargo, la euforia inicial pronto se vio empañada por los rumores. De repente, las noticias cambiaron de rumbo. Se empezó a rumorear que Burak Özçivit, supuestamente, no estaba muy contento con la idea de trabajar con Neslihan. Se decía que había tensiones, que existían ciertos celos por parte de Burak, especialmente porque Neslihan, en ese momento, estaba protagonizando otros proyectos exitosos. Estos rumores comenzaron a circular en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando un ambiente de incertidumbre y expectación. Ahora, ¿por qué se rumoreaba esto? Bueno, la prensa turca, como siempre, se encargó de alimentar la especulación con rumores, con supuestas fuentes cercanas, con fotos y vídeos que, analizados con lupa, daban pie a todo tipo de interpretaciones. Se habló de indirectas en redes sociales, de miradas frías en eventos públicos, de un ambiente tenso en el set de rodaje, aunque, de hecho, nunca llegaron a trabajar juntos en el proyecto que se anunció. Todo esto, como es habitual, generó un auténtico revuelo mediático y en las redes sociales. Los fans divididos comenzaron a debatir, a defender a sus ídolos, a analizar cada gesto, cada palabra como si fueran detectives. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, no dudó en exprimir al máximo la situación. Los medios de comunicación publicaron artículos y reportajes que alimentaban la controversia, utilizando títulos llamativos y declaraciones ambiguas para mantener la atención del público. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, con usuarios defendiendo a Burak, a Neslihan o simplemente especulando sobre la veracidad de los rumores. Una de las cosas que más alimentó la polémica fue la relación de Burak con su esposa, Fariye Evcen. Como les mencioné antes, Fariye es una actriz muy conocida y querida en Turquía.
Y supuestamente Farille no estaba muy contenta con la idea de que su esposo trabajara con Neslihan. Los rumores indicaban que Farille sentía celos profesionales, o tal vez personales, no lo sabemos con certeza, pero la prensa se encargó de especular con todo tipo de escenarios. Esto, por supuesto, generó más morbo, más interés y, sobre todo, más titulares. La relación entre Farille Ebsen y Neslihan Atagul también fue objeto de análisis y especulaciones. Se decía que existía cierta rivalidad entre ellas, aunque nunca se confirmó oficialmente. La prensa, ávida de generar conflicto, se encargó de comparar sus trayectorias, sus estilos y sus logros profesionales, alimentando la idea de una competencia entre ambas actrices. Los fans, por su parte, tomaron partido y defendieron a sus actrices favoritas, lo que intensificó la polémica. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Es muy difícil saber qué es verdad y qué es un invento de la prensa para generar clics y vender noticias. Lo que sí sabemos es que las celebridades turcas, como cualquier figura pública, están sometidas a una constante presión mediática. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada y comentada por miles de personas. En este caso es muy probable que haya existido cierta tensión, cierta incomodidad, o tal vez, simplemente, una falta de acuerdo profesional. Es posible que Burak no estuviera del todo convencido del proyecto, que tuviera otros compromisos, o simplemente que no quisiera volver a trabajar con Neslihan por cualquier razón. O tal vez, todo fue un simple rumor, una estrategia de marketing para generar expectación en torno a un proyecto que nunca llegó a materializarse. Analicemos las posibles causas de esta supuesta tensión. Los celos profesionales, como se rumoreaba, podrían ser una de ellas. En el competitivo mundo de la actuación, es común que existan rivalidades entre actores y actrices, especialmente cuando ambos comparten el mismo nivel de fama y éxito. Es posible que Burak, al ver la creciente popularidad de Neslihan en otros proyectos, sintiera cierta inseguridad o envidia, aunque esto no necesariamente significa que existiera un conflicto personal. Otra posibilidad es que Burak simplemente no estuviera interesado en el proyecto o que tuviera otros compromisos laborales. La agenda de un actor famoso suele estar muy apretada, y es posible que ya tuviera otros proyectos en curso que le impidieran participar en la nueva serie. En este caso, los rumores sobre celos y tensiones podrían ser simplemente una forma de justificar su ausencia del proyecto. La falta de acuerdo profesional también podría ser un factor. Tal vez Burak y Neslihan no lograron ponerse de acuerdo en términos de salario, participación en el proyecto o dirección creativa. Es común que surjan desacuerdos en la industria del entretenimiento, y es posible que esta situación haya sido malinterpretada por la prensa como un conflicto personal. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que todo fuera una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, es común que se utilicen rumores y controversias para generar expectación en torno a un proyecto. En este caso, los rumores sobre la supuesta tensión entre Burak y Neslihan podrían haber sido una forma de atraer la atención del público y de aumentar el interés en la serie. Lo cierto es que al final, el proyecto no se concretó. Burak y Neslihan nunca llegaron a trabajar juntos en el proyecto anunciado. Y aunque los rumores continuaron durante un tiempo, la situación se enfrió. Cada uno siguió con sus proyectos, con sus carreras, y aunque no podemos asegurar que las cosas entre ellos sean perfectas, lo cierto es que con el tiempo, el escándalo se diluyó. La ausencia del proyecto y la posterior dilución de los rumores sugieren que probablemente no existía un conflicto personal grave entre Burak y Neslihan. Es posible que las tensiones fueran exageradas por la prensa, o que simplemente se tratara de una falta de acuerdo profesional. En cualquier caso, el hecho de que ambos actores hayan continuado con sus carreras sin mayores problemas indica que lograron superar cualquier obstáculo que pudiera haber existido. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es un hervidero de rumores y especulaciones. Segundo, que la vida personal de las celebridades es, a menudo, el centro de atención de los medios de comunicación. Y tercero, que es importante tomarse las noticias con cautela, ser críticos y no dejarnos llevar por los sensacionalismos. Es importante también recordar que los actores y actrices son seres humanos. Tienen sus propios sentimientos, sus propias inseguridades, sus propias relaciones.
Y aunque trabajen en el mundo de la fama, no son inmunes a los celos, a las tensiones, a las dificultades que cualquier persona puede experimentar. Además, es fundamental entender que la imagen en que se proyecta de las celebridades en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. Los editores y los periodistas a menudo tienen sus propias agendas y pueden manipular la información para crear historias más atractivas y vender más noticias. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que se lee o se ve en los medios. En resumen, la historia de los supuestos celos de Burak Ozceğit hacia Neslihan Atagül es un claro ejemplo de cómo la prensa y las redes sociales pueden inflar una situación, creando un drama donde tal vez no lo haya. Es probable que existieran ciertos roces, ciertas tensiones, pero hasta qué punto llegaron, es algo que solo ellos saben. Lo que sí sabemos es que el proyecto en el que se rumoreaba que iban a trabajar juntos nunca se concretó, y que al final, todo quedó en un simple rumor. En conclusión, el supuesto escándalo entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es un claro ejemplo de cómo la industria del entretenimiento turca, con su intensa atención mediática y sus constantes rumores, puede magnificar cualquier situación, real o inventada. La historia, llena de especulaciones sobre celos, rivalidades y tensiones, nos recuerda la importancia de analizar críticamente las noticias y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Al final, lo que queda es la incertidumbre sobre la verdad detrás de los rumores y la certeza de que la vida de las celebridades, a pesar de su fama, está sujeta a las mismas complejidades y desafíos que la de cualquier persona. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo celos? ¿Creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente es la vida privada de los famosos, siempre tan expuesta y juzgada? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué piensan, qué saben, qué especulaciones tienen. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Es importante destacar la importancia de la comunidad de fans en este tipo de situaciones. Los seguidores de Burak, Neslihan y las series turcas en general, son los que en última instancia impulsan la difusión de rumores y la creación de debates. Sus opiniones, análisis y especulaciones en las redes sociales y foros de discusión contribuyen a mantener viva la llama del interés y a generar nuevas teorías y conjeturas. Además, la reacción de los fans ante este tipo de escándalos puede influir en la percepción pública de los actores y en su futuro profesional. Si los fans deciden apoyar a un actor en particular, esto puede traducirse en un aumento de su popularidad y en más oportunidades de trabajo. Por el contrario, si los fans se sienten decepcionados o desilusionados, esto puede afectar negativamente la imagen del actor y disminuir su demanda en la industria. En este caso específico, es probable que la mayoría de los fans de Kara Sevda desearan ver a Burak y Neslihan juntos de nuevo en pantalla, y que la cancelación del proyecto les causara cierta frustración. Sin embargo, también es posible que algunos fans hayan apoyado a sus ídolos por separado, sin tomar partido en los rumores sobre tensiones y rivalidades. El análisis de la reacción de los fans es un factor clave para entender el impacto de este tipo de escándalos en la industria del entretenimiento turca. La forma en que los fans interpretan y reaccionan a los rumores y las noticias puede determinar el futuro de las carreras de los actores y actrices involucrados. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del chisme turco. Recuerden que este es solo un análisis de lo que se rumorea, y que la verdad, como siempre, está en manos de los protagonistas. En definitiva, este supuesto escándalo entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, aunque tal vez no haya tenido la magnitud que se le atribuyó, nos recuerda la complejidad del mundo del entretenimiento turco, donde los rumores, las especulaciones y la atención mediática constante son parte del día a día. Es fundamental mantener una postura crítica y no dejarse llevar por el sensacionalismo, valorando el trabajo de los actores y actrices más allá de los chismes y las controversias. Así que, como siempre, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, todo es bienvenido. Quiero saber qué piensan. Muchas gracias por verme, por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más dramas turcos. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir. Nos vemos.